La Organización de Naciones Unidas se creó para la estabilidad global, para evitar conflictos como el que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Así nace esta organización que respalda y apoya el multilateralismo, la cooperación y es el eje central y la piedra angular de estos elementos tan importantes en el sistema internacional, pero que a día de hoy, en este mundo tan fragmentado, hacen aguas y pasan por una crisis de identidad. Es el caso de Naciones Unidas, el caso que les estamos presentando para el análisis de esta edición de Ampliamente, un análisis que además se conecta con otros análisis que ya hemos hecho con anterioridad, sobre todo comenzando el año, para dar un registro, para exponer cómo iba a ser o cómo iba a andar este 2026 con la crisis del multilateralismo y del derecho internacional. Y por eso nos vamos a conectar precisamente con Marcelo Céspedes, abogado, especialista en derecho internacional. Con él justamente tuvimos aquella conversación donde hablábamos de la crisis que estaba atravesando todo el sistema del multilateralismo. Ahora es preciso también hablar de Naciones Unidas porque más allá de la importancia que ha tenido el organismo, también ha recibido muchas críticas. Marcelo, qué gusto recibirte, qué gusto contar, bueno, con tu análisis. Bueno, muchas gracias Natacha por la introducción y el gusto es todo mío en estar nuevamente con ustedes para hablar de este tema tan actual, ¿no es cierto? Y tan central. Ciertamente así es, y es importante no revisar y poner sobre la mesa o desmenuzar la ONU como organismo internacional desde su creación hasta estos días, porque lo cierto es que sí, en el momento en que se creó fue, digamos, una gran iniciativa que le pudo ofrecer al mundo elementos y herramientas para llegar a la cooperación, para que el mundo fuese un espacio un poco, o el sistema internacional, un poco más alejado de la anarquía y más cercano precisamente a la negociación, a la cooperación. Pero lo cierto es que en todo este trayecto que ha tenido el organismo, se ha hecho un poco deficiente en la gestión de las crisis actuales. Pero vamos a empezar revisando qué es la ONU, cómo se creó y por qué durante todo este tiempo ha sido exitosa o ha funcionado en el sistema internacional. Bueno, como muy bien mencionabas, la ONU no es un gobierno mundial ni está por encima de los estados, pero sí podemos decir que es el principal marco institucional que los estados crearon para cooperar, negociar y responder colectivamente a problemas que ningún país podía resolver por sí solo. Eh, Podemos decir que es un logro institucional, uno de los más importantes de la comunidad internacional, tanto en materia de seguridad colectiva como de cooperación internacional, e incluso su actividad excede ampliamente los conflictos armados. Podemos decir que también comprende áreas de salud, alimentación, trabajo, aviación, comunicaciones, refugiados, derechos humanos, bueno, muchas áreas. Eh, Ahora, el contexto en el cual nace la ONU, tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente este organismo es creado por los estados vencedores, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y justo nace en un momento en el cual en menos de 30 años el mundo había atravesado por dos grandes guerras con millones de víctimas. Es así que estas dos guerras habían dejado destrucción masiva, millones de víctimas, el holocausto, desplazamiento de población. Fue la primera vez que se peleaban guerras modernas con armas de destrucción impresionante, como la bomba atómica. Pensemos que la bomba atómica era un arma que no se conocía, se lanzaron dos sobre Japón y nunca más se volvieron a utilizar. Entonces estamos hablando de guerras que se pelearon en el medio de las ciudades, que afectó a la población civil de prácticamente toda Europa, no prácticamente, y de muchos otros lugares del mundo, y donde el saldo de muertos ya no se contaban de a cientos o miles, sino de millones. Así que tenemos que pensar a la ONU como ese marco que se crea saliendo de ese momento de oscuridad que tuvo la humanidad allá por la primera mitad del siglo XX. También para entender a la ONU en este contexto tenemos que pensar en los problemas de aquel momento. Cinco potencias vencedoras que deciden mantener una cuota de poder, o mejor dicho, decir nosotros somos los ganadores, por lo tanto nosotros queremos que cualquier decisión relevante o importante pase por nuestras manos o al menos tenga el visto bueno nuestro.
Esto es lo que las cinco potencias, estamos hablando, ¿no?, de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, en su momento la Unión Soviética, se reservaron dentro del Consejo de Seguridad con el poder de veto, ¿no es cierto? Pero la ONU no es solo eso, no nos quedemos solamente con eso. Entonces también hablamos de los aportes que ha hecho en materia jurídica, a través de la promoción y creación de muchísimos tratados. También podemos mencionar un tribunal internacional, la Corte Internacional de Justicia, que goza de muchísimo prestigio. Eh, Tanto prestigio ha tenido que se mantiene del viejo sistema de sociedad de naciones. Es decir, la ONU es más que evitar o no guerras. Hay mucho trabajo diario que hace, como por ejemplo la cuestión de los refugiados, la cuestión de materia económica, de ayudas, de asistencias, nada más que muchas veces esto se ve opacado por la inactividad o impotencia que en los últimos años ha demostrado tener a la hora de detener o morigerar conflictos internacionales como el que estamos viendo en la actualidad. Sin embargo, y tal vez quizá me adelante, muchos hablan del fin del derecho, del orden global, y yo no lo veo tan así. Eh, lo que veo es que se quiere reflotar e incluso las mismas potencias están interesadas en mantenerlo. Vimos que el punto 14 del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán específicamente prevé que debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, fijémonos cómo incluso en la actualidad los países adoptan al sistema de la ONU como un marco institucional que le da seriedad y compromiso a los acuerdos internacionales. Es decir, una vez más vemos cómo ante el temor de que desaparezca la ONU, muchos comentarios se ven, o de que no sirve para nada, bueno, a veces nos quedamos con la cáscara por arriba o con la parte política y desestimamos tal vez la labor que hace en muchas otras áreas. Fíjate que es muy relevante esto que dices, Marcelo, que mencionas que la ONU no se ocupa solamente de frenar conflictos y pareciera que es de la única forma en la que se está viendo el organismo que realmente tiene un gran andamiaje que ha llevado al mundo precisamente por el camino de la cooperación. En este 2026, en un mundo fragmentado, pareciera que se aleja el sistema internacional de esa cooperación, pero la requiere realmente para solventar conflictos porque el mundo ya no es como ni siquiera lo conocíamos cuando se fundó o se creó Naciones Unidas. Vamos a hacer entonces una pausa en esta conversación porque es preciso también al regreso hablar de las críticas. ¿Cuál es la naturaleza de las críticas hacia Naciones Unidas? ¿Realmente el organismo puede hacer la revisión necesaria y la actualización necesaria para afrontar las crisis y los desafíos del nuevo mundo? Eso también lo vamos a conversar al regreso de esta pausa con Marcelo Céspedes? Ya venimos.